Vamos a hablar de las nuevas tecnologías como motor de la transparencia y la rendición de cuentas. Y para ello tenemos a Rocío Ferro Picón, subdirectora general de Gobierno Abierto y Transparencia de la Comunidad de Madrid, a Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y va a actuar como moderadora Paloma Águila, que es la directora de Organización, Calidad, etcétera, del Ayuntamiento de Alcobendas. Así que nada, cuando queráis. Muchísimas gracias. Esto está funcionando. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y, por supuesto, gracias por estar aquí y haber elegido entre las múltiples sesiones y contenidos tan apasionantes que hay en el CENIS, pues compartir con nosotros esta mesa en la que tenemos a dos representantes de comunidades autónomas relevantes. Ya las ha presentado antes Miguel, Rocío por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid y Jesús de la Junta de Andalucía. La idea es que ellos os hagan una pequeña presentación y a continuación pues hagamos un debate entre los que estamos aquí y si no, pues a ver, nosotros pues podamos de alguna manera profundizar en lo que ellos nos cuenten posteriormente. Y yo, sin más, le cedo la palabra a Rocío. Yo que soy bajita. Bueno, buenas tardes a todos. Como no tenemos mucho tiempo, en una breve presentación que he preparado voy a contaros un poco cuáles son los 5 ejes o ámbitos de actuación en los que estamos trabajando actualmente en la Administración de la Comunidad de Madrid. Sería, por un lado, la actuación transparente, que recoge el ámbito de la publicidad activa en el portal de transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Una interlocución transparente que tramitamos a través del registro de transparencia o más conocido como registro de lobbies que tenemos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Los datos abiertos y la reutilización. El buen gobierno en esta materia, sobre todo, quería comentaros que vamos a poner en marcha un canal interno de denuncias, que es el canal del informante, y la participación, con un portal de participación ciudadana. En relación al primero de los ejes que os he comentado, deciros que en la Comunidad de Madrid tenemos una ley de transparencia, que seguramente conocéis, que es la Ley 10/2019, que es una ley que regula la transparencia y la participación en la Comunidad de Madrid. Esta ley es una ley tardía, porque con referencia a la Ley del Estado, que es del año 2013, pues en la Comunidad de Madrid se aprobó una ley mucho más tarde y ya pues recogiendo la experiencia de otros ámbitos en las administraciones autonómicas. Y es una ley también muy ambiciosa, que va más allá que la ley del Estado. En la ley se recogen las obligaciones de publicidad activa que tienen que cumplir los sujetos obligados por la misma, muy pormenorizadamente, y esto ha obligado a crear un portal de transparencia para el cual son necesarias las nuevas tecnologías, que es un poco el tema de esta mesa. Y este portal de transparencia, el de la Comunidad de Madrid, es el espacio único donde se tiene que incorporar toda la información a la que estamos obligados a publicar en un único sitio. Y también publicamos los portales de transparencia de todas las entidades obligadas por la ley. Lo recogemos como un repositorio. La información tiene que estar estructurada, presentarse de una manera sencilla, actualizada, por supuesto, y en formatos accesibles y reutilizables siempre que sea posible. Por otro lado, en el ámbito del derecho de acceso, el ejercicio de este derecho, desde que se empezó a utilizar en el ámbito de la Administración, se ha querido facilitar cada vez más a los ciudadanos. Por eso, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el formulario de solicitud para el ejercicio del derecho de acceso se ha querido facilitar
pudiéndose presentar no solo online con un certificado electrónico, sino también facilitando la presentación sin certificado electrónico, que esto es novedoso y, por ejemplo, en la Administración del Estado todavía no está establecido. Entonces, nosotros podemos facilitamos una presentación simplemente facilitando los datos del DNI y un número de contraste, se puede presentar una solicitud de información pública. Por supuesto, también se puede presentar a través de los registros, incluso oralmente, como prevé la ley. Metiendo el tema dentro de las nuevas tecnologías, me gustaría comentaros que en la Administración de la Comunidad de Madrid contamos con una herramienta, un gestor de expedientes, que permite tramitar el expediente electrónico desde el inicio hasta el final y se tramitan todas las solicitudes de información pública a través de esta herramienta. La que utilizamos para las solicitudes de derecho de acceso se llama Open, por eso de la apertura y la transparencia, y permite tramitar la solicitud desde que entra por registro y está enlazada a todas las herramientas de administración electrónica con las que contamos en la Administración. Por ejemplo, está enlazado al portafirmas electrónico y a las notificaciones electrónicas, con lo cual el expediente se tramita telemáticamente desde el inicio hasta el final. Y esto permite tener todos los datos de los procedimientos que se llevan a cabo y volcarlos en el registro de solicitudes y reclamaciones que también exige la Ley de Transparencia que sea público en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Además, todos estos datos se publican en datos abiertos. También este tipo de herramienta con la que contamos te permite publicar, o sea, extraer estadísticas que se facilitan, se actualizan trimestralmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, te permite también, a través del portal de transparencia, tener acceso a la presentación de reclamaciones, que en el caso de la Comunidad de Madrid contamos con un consejo propio. Ya no colaboramos con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado porque tenemos un consejo que empezó a conocer de las reclamaciones en el año 2021, que es el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. También os quería comentar brevemente que hemos puesto en marcha un registro de transparencia está funcionando desde septiembre del año 2020 y es un registro de carácter obligatorio, público y gratuito. En el mismo se tienen que inscribir las personas y entidades que ejerzan labores de influencia en la elaboración de normas o en la elaboración o aplicación de políticas públicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid y en 2 años y 2 meses más o menos contamos con 905 inscritos. Igual que el registro que estaba comentando de solicitudes de acceso, este registro los datos de este registro se proporcionan en datos abiertos y a través de 2 visores. Y también esta herramienta está enlazada con la agenda de los altos cargos de la Comunidad de Madrid, con lo cual, cuando un alto cargo se reúne con una entidad inscrita en el registro, en la información de la agenda de trabajo figuran todos los datos de la entidad inscrita. Es que con el breve tiempo que tenemos tengo que ir muy rápido. Yo no sé, luego si queréis cualquier cosa profundizamos en lo que queráis. Por otro lado, en datos abiertos y reutilización. Bueno, en la Comunidad de Madrid contamos con un catálogo de datos abiertos en el que tenemos publicados actualmente 207 conjuntos de datos. Se ofrece a través de la plataforma CECAN, que es un software libre que se utiliza en otras administraciones públicas, y este catálogo está federado con el catálogo del Estado. Y, en materia de datos abiertos, es muy interesante ofrecer visualizaciones y contar historias que sean de interés para los ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, los datasets que tienen un componente geográfico los ofrecemos a través de visualizaciones y mapas interactivos. Este año, en el año 2022, hemos aprobado un acuerdo por el que se aprueban las directrices del proceso de elaboración, apertura y reutilización de la información en la Comunidad de Madrid, con el objetivo principal de seguir avanzando en esta materia, y se ha creado un grupo de trabajo en el que participan
responsables de todas las consejerías para tratar de ampliar nuestro catálogo de datos abiertos de cara pues, al 2023 y al 2024 y bueno, en esto nunca se para de trabajar. El reto en esta materia fundamental y muy relacionado con las tecnologías, pues mejorar las aplicaciones de gestión, que me imagino que en el ámbito de las administraciones siempre tenemos esa pelea diaria. Tenemos que contar con bases de datos que nos permitan trabajar de una manera rápida y sencilla y poder automatizar la publicación de los datos y, sobre todo, de los datos en formatos reutilizables. El canal del informante. Bueno, aquí simplemente comentaros que vamos a poner en marcha un canal interno como consecuencia de la aprobación de un decreto que se publicó en julio del 2022 por el que se establece y regula el canal interno para el tratamiento de las informaciones sobre posibles infracciones. Es la transposición de la Directiva Europea 2019-1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Esta directiva lo que trata es de proteger a las personas que quieran denunciar o informar sobre posibles infracciones del ordenamiento jurídico y que no estén sujetas a represalias. En este ámbito, para montar el canal del informante, que es un canal interno de la Comunidad de Madrid, se está trabajando con la posibilidad de presentar solicitudes anónimas. Entonces, así es la mejor garantía es la mejor manera de garantizar la confidencialidad y la privacidad de las personas que denuncian, que son unos auténticos valientes, ¿no? Entonces, se van a presentar las informaciones con el nombre y apellidos y los datos del informante, pero se van a pseudonimizar, a ver si lo digo bien, pseudonimizar. Entonces, sus datos se convertirán en un algoritmo y en la Administración no tendremos ningún dato sobre las personas que formulen esas informaciones y esto va a permitir comunicarnos con él a través de un algoritmo. Y bueno, y por último, no sé cómo voy de tiempo, Paloma. Mal, fatal. Bueno, pues el portal de participación tampoco es es un portal que permite la participación ciudadana en la elaboración de normas y políticas públicas a través del trámite de la consulta pública previa. Es un portal de acceso flexible que se puede, simplemente generando un alias y una cuenta de correo, puedes hacer tus aportaciones. Y así la ciudadanía participa en la elaboración y en la fase inicial de la elaboración de las normas. Y perdonad por haber ido tan rápido. Y luego en la fase de preguntas, si queréis, pues nos profundizamos. Muchas gracias, Rocío. Ha sido justa de tiempo, pero perfecto. Jesús va a pasar ahora a comentar. Sí, buenas tardes. Muy brevemente, llevo la dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Como veis, en primer lugar es una autoridad de control, equivalente a la Agencia Española de Protección de Datos, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Es una misma institución. En España no hay ninguna institución que acumule esas dos responsabilidades y en el mundo pues son escasas, la verdad. Pero están íntimamente relacionadas, transparencia y protección de datos. Y no solo porque hay una contraposición, no hay una frontera entre los dos, sino que en definitiva hay que considerar que la transparencia es un principio también de la protección de datos. ¿De acuerdo? Y para que entendáis un ejemplo, las nuevas tecnologías en la Administración funcionan sobre la base de elaboración de perfiles, de perfilados. El perfilado de una persona es un dato personal suyo. Por tanto, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se hacen los perfilados a los ciudadanos y el ciudadano que ha recibido un perfil tiene derecho a saber las condiciones en las que se le ha perfilado y qué consecuencias tiene. Por tanto, transparencia y protección de datos están íntimamente relacionados con las nuevas tecnologías en la Administración. Dicho eso, las nuevas tecnologías en la Administración tienen un espacio muy amplio de trabajo. Estamos hablando de planificación, ya sea estratégica o operativa. Estamos hablando de decisiones inmediatas
con o sin prerrogativas, subvenciones, sanciones, ámbito tributario. Estamos hablando de construcción, de prestación de servicios públicos. Las tecnologías están asociadas no solo a la actividad administrativa pura, sino también a los servicios públicos esenciales, transporte, movilidad, servicio integral del agua, etcétera. En realidad, actividades económicas. Precisamente por estar relacionado directamente con el ciudadano, no tiene sentido pensar en tecnología si no se piensa en la persona, si no se piensa en el impacto que tiene que tener o que puede tener esta tecnología en los derechos fundamentales, en su dignidad y los derechos fundamentales. ¿Qué se le exige a la tecnología en la Administración para evitar impactos indeseables? Pues lo primero de ello, transparencia. Transparencia. El ciudadano tiene derecho a saber qué tecnología se está utilizando, en qué ámbitos, cómo le afecta y qué consecuencias tiene. Y, en segundo lugar, la garantía de la intervención humana. Es decir, pensar que no tiene sentido que una máquina decida otorgar una subvención o imponer una sanción. Tiene que haber una intervención humana. Para eso, el humano tiene que entender a la máquina, la tiene que conocer, tiene que saber cómo funcionan los algoritmos, qué parámetros ha considerado para adoptar una decisión o sencillamente para proponerla. En primer lugar, para enjuiciar su legalidad. Es decir, la Administración está sujeta al principio de legalidad. Y desde una perspectiva mucho más amplia de transparencia, sencillamente para ver si las políticas públicas que se han ajustado a las decisiones algorítmicas, por ejemplo, son correctas y que el poder público asuma las consecuencias. Hablamos de la rendición de cuentas en su más amplio sentido. ¿Cuál es el enemigo de esa transparencia? Pues sencillamente la oscuridad que va implícita al uso de las tecnologías por parte de la Administración. ¿A qué responde esa oscuridad? En primer lugar, a una decisión de la Administración. Muchas veces la Administración decide mantener la tecnología en un espacio oculto. ¿Por qué? Pues porque tiene que proteger otros derechos. A veces protección de datos personales, otras veces de propiedad intelectual. El código lo ha elaborado una empresa privada, lo tiene que proteger. O sencillamente la eficacia administrativa. Si se hiciera público la forma de determinar los perfiles de fraude fiscal, el defraudador podía ajustar su comportamiento a ese perfil. Entonces, para evitar el perfilado de fraude. Por tanto, por eficacia se oculta la tecnología. También a veces porque el personal público no está preparado para entender la tecnología, deja en manos de los tecnológicos el uso de la tecnología. Por tanto, el funcionario jurídico ni entiende ni quiere entender la tecnología, analiza el resultado. Por tanto, el juicio crítico sobre esa tecnología se debilita mucho. Y por último, sencillamente porque a veces la tecnología es incomprensible. Estamos hablando de tecnología, algoritmos que ni siquiera quienes los crean son capaces de entender en sus resultados. Hablamos de redes neuronales, machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Sencillamente son incomprensibles. Entonces ahí quizás, aparte de complementar la formación, que podríamos solucionar formación de funcionarios para que lo entiendan, de magistrados para que entiendan la tecnología, a veces tenemos que tener sencillamente un botón de expulsión. Es decir, cuando una tecnología es incomprensible, no puede nunca ser transparencia por naturaleza, sencillamente debe estar prohibida su utilización en la Administración, precisamente porque no se puede controlar su legalidad. En este contexto, ¿qué podemos pedir? En primer lugar, consolidar la estructura de transparencia. Yo creo que se ha hablado. Procedimientos, personales, órganos dedicados a generar transparencia, a conseguir que la Administración sea transparencia también en ese ámbito. También generar un estándar de transparencia algorítmica. Es decir, el algoritmo nunca puede ser opaco, por tanto hay que hacer público determinadas características de los algoritmos. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál ha sido su procedimiento de creación o de aprobación? Si se ha contratado con un tercero o no, a qué lógica responde, qué parámetros utiliza, por ejemplo, su perfilado, qué documentación tiene asociada, si ha tenido auditoría, certificación, etcétera. Es decir, generar un estándar de información que toda tecnología debe tener. ¿Y cómo se hace público? Precisamente con la publicidad activa, y hay normas que exigen determinada información, hacer pública determinada información sobre los algoritmos. En segundo lugar, mediante el ejercicio del derecho de acceso, mediante los derechos en materia de protección de datos, derecho de acceso a lo que afecta al perfilado humano, por ejemplo, y sobre todo cuando se asocia a una decisión automatizada, está específicamente regulado en el Reglamento General de Protección de Datos y se atribuyen derechos específicos de acceso
a los afectados. También se podría pensar, aparte de ese estándar de transparencia y hacerlo público, en un registro de algoritmos, un registro de algoritmos sencillamente, donde se hiciera constar, se registrase las características esenciales que hemos dicho. Ya después el acceso se modularía en función precisamente de esa ponderación con la eficacia o con la protección de los intereses terceros, pero por lo pronto tenerlo ya registrado, tal y como ha propuesto precisamente el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y yo creo que poco más. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, muy interesantes las dos propuestas que nos han hecho aquí los compañeros. A mí, al hilo de sus intervenciones, se me ocurren algunas preguntas. Yo quiero lanzar una así inicial y luego, por supuesto, lo que vosotros queráis preguntar, y si no, pues nosotros seguimos conversando. O sea, yo no quiero decir ya que los ciudadanos sean capaces de comprender un algoritmo, que ya nos ha dejado claro Jesús que bueno, que está al alcance de muy pocas personas, incluso a veces ni siquiera de los propios creadores del algoritmo, pero es que yo creo, estamos llegando por debajo de esa dificultad. Estamos llegando a los ciudadanos incluso en visualizaciones que se preparan con datos abiertos, o sea, las hacemos entendibles por la mayor parte de la ciudadanía. Yo creo que algunas no. Entonces, bueno, pues quería que, digo, sin llegar a la complejidad del algoritmo, dejándole un poquito por debajo, pues un poco comentar cómo veíais vosotros esta capacidad de comunicar la transparencia y la rendición de cuentas desde los propios datos abiertos que ya se están utilizando. Pues si estamos llegando a los ciudadanos, algunos llegamos y algunos sectores algunos sectores sí que llegamos, a reutilizadores, a asociaciones que utilizan la información de las administraciones públicas, sí que llegamos, pero a la ciudadanía en general yo creo que todavía no llegamos hasta donde deberíamos de llegar. Es complicado. En materia de datos abiertos también, los datos abiertos se ofrecen en unos formatos que no son fácilmente comprensibles por los ciudadanos. Yo veo los formatos de datos abiertos y me vuelvo loca, pero sí que si los acompañas de visualizaciones interesantes, mapas, o en algunas administraciones también se están haciendo trabajos muy buenos contando historias con esos datos. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, han publicado en datos abiertos el mapa de aparcamientos para residentes y la situación de las listas de espera, que es una publicación que han hecho buenísima, y yo creo que sí que llega a los ciudadanos. Entonces, pues llegamos, sí, pero tenemos que llegar mucho más. O llegamos un poco, pero tenemos que avanzar más. Y los datos abiertos, pues todo el mundo dice que es el futuro. Así que hay que trabajar mucho en esto todavía. Jesús, supongo que... Sí, sí. Bueno, sé menos de datos abiertos que vosotros, ¿no? Lo que desde la perspectiva de la transparencia, realmente se considera que el dato abierto es una herramienta esencial. El dato abierto, yo creo que ya incluso llega un momento en que se puede llegar a imponer a las administraciones, y sobre todo esa administración que tiene esa capacidad de monitorización del territorio, como pueden ser los municipios, por aguas, por movilidad, por transporte, etcétera, se le puede exigir a sus prestadores de servicios, empresas públicas, por cuestiones de responsabilidad social corporativa. Es decir, incluso la información no financiera de las cuentas anuales ya empiezan a exigir cada vez más la presencia de datos abiertos. Desde el punto de vista de la transparencia, en primer lugar, hombre, los datos abiertos no solo sirven para generar información y conocimiento a los investigadores, es un activo económico también, sino también es una herramienta de transparencia en sentido estricto, porque permite exigir responsabilidad a los gobiernos. Desde ese punto de vista, para que un ciudadano, para una rendición de cuentas, para saber si ha sido una decisión política o una política pública acertada, que un ciudadano vea en un portal de datos abiertos y sea capaz de enjuiciar la decisión con los datos, creo que no, que todavía no. O sea, yo creo que un ciudadano cualquiera accede a una página web y ve un formato Excel de millones de registros
o CVS de millones de registros y no es capaz de adoptar, de decir, pues el colegio está mal puesto o el metro son muchos millones de euros y hay 3 ciudadanos aquí de residentes con transporte fuera. Es decir, todavía no se ha llegado a eso. Pero yo creo que vamos hacia eso, a hacer posible la rendición de cuentas a través de esos datos abiertos que pueda leer cualquier ciudadano, ¿no? Gracias, Jesús. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues adelante. Pasan un micrófono ahora. No, si no te paso el mío. Gracias. Sobre esto mismo de los datos abiertos, están muy bien las iniciativas de cada una de las instituciones por presentar informes basados en datos abiertos, pero ¿tenéis estadísticas o tenéis algún tipo de información sobre acceso de terceros a esos datos abiertos e informes que se obtienen con esos datos abiertos? ¿Es una actividad que se realice habitualmente o es muy incipiente también? Tenemos información sobre, por ejemplo, el número de descargas de datos abiertos, cuáles son los datos más demandados, pero los trabajos que se hacen con esos datos, no, la verdad es que cada uno son datos libres. Entonces, pues ese es el sentido de los datos abiertos, ¿no? Que se puedan utilizar por cualquiera y con unas licencias que te permiten trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en principio tampoco tenemos mucho feedback, ¿no? De lo que se hace con esos datos. Sí que sabemos el número de descargas de cada conjunto de datos. Incluso te podría comentar cuáles son los datos más descargados, que han sido, obviamente, los de las tasas de incidencia del COVID por municipios. O sea, esos fueron los datos más demandados en el año 2020. Pero, bueno, sí que trabajamos con asociaciones que nos lo reclaman y tenemos buena relación, y si se hiciera un buen trabajo, pues se compartiría y hay buena colaboración con los reutilizadores de los datos. Pero tanto como, si me vas a contar lo que vas a hacer con mis datos, no. No, quizás más algo a posteriori de un informe de nuestros datos han sido utilizados para. Sí. Todavía no. No sé si hay alguna pregunta más, porque me dicen desde la organización, todavía hay tiempo de una pregunta así de respuesta rápida. Con respecto a la anonimización, no sé si lo he dicho yo bien también, del canal del denunciante, si ya lo tenéis, y me gustaría saber con qué aplicación o con qué instrumento habéis hecho eso para poder implantarlo, o si lo estáis en proceso de implantación. Estamos en proceso. En la Comunidad de Madrid trabajamos con una agencia, que es la Agencia de Administración Digital, que también participa en la nave, y lo han desarrollado ellos. Bueno, hay... ¿Una agencia pública? Sí, es una agencia que depende de la Administración. Y se ha hecho a través, o sea, no te puedo contar más tecnológicamente porque no sé cómo se ha hecho, pero lo puedo preguntar si me das, ¿sabes? Te podría facilitar la información. No ha sido sencillo porque, sobre todo, de cara a... Entra la solicitud y tú lo anonimizas, pero nosotros vamos a contestar al ciudadano. Entonces, los canales de respuesta que se hagan anónimos, o sea, que se hagan con la pseudonimización, no está siendo sencillo, pero el canal del informante empezará a funcionar a finales de enero del 2023. Entonces, para ese momento ya estará desarrollado. Tenemos que acabar. Muchísimas gracias. Yo me he quedado con más dudas y preguntas. Tengo cientos de preguntas que hacerles. Tendrá que ser en otra mesa. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y ya en la recta final del día de hoy del Congreso. Gracias.